momento a la realización de este proceso que contra viento y marea y a pesar de las observaciones finalmente continuó y se llevó a cabo en esas condiciones. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Qué opinión le merece el hecho de que finalmente la Contraloría se haya pronunciado sobre este proceso que fue observado por varios profesionales e incluso las autoridades del IES en el 2022? Bueno, buenos días, Licenia, Alexis. Bueno, esto en realidad es una crónica de una muerte anunciada, si se puede decir. Desde muchísimos sectores se había hecho críticas hacia el censo de población del 2022 por cómo se había dado, por que empezaron con un censo online, después cambiaron a un censo presencial. Como no tenían las coberturas, iban a WhatsApp, regresaban a online. Ya mismo vienen los resultados, después no vienen los resultados, cambiaron las proyecciones para calcular la omisión. Entonces hubieron un montón de irregularidades que, digamos, de alguna forma nos daban a pensar que había problemas serios en el censo. Y claro, no se podían probar estas irregularidades de forma directa por el acceso a la base de datos. Es decir, pues el INEG alega, y en eso tiene razón, en el sentido del secreto estadístico, pero no se lo pudo negar la Contraloría. Entonces, claro, cuando ya la Contraloría puede acceder a esta información que no accedimos para verificar la calidad, pues ya se ven las cosas que se habían mencionado. La Contraloría menciona en su informe no solo los temas de responsabilidad penal que usted comenta, sino también cómo la base no tuvo los controles, no tuvo los procesos de verificación de calidad, no tuvo, digamos, programadas las reglas de validación correctas. En muchos de los temas del reporte se menciona el tema de que ante los técnicos, cuando le preguntan a los técnicos ¿y por qué no hicieron las pruebas de verificación de seguridad? Decían, ahí en el informe dicen que las autoridades no nos dejaban porque estábamos contra el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto ya se veía venir. Lo interesante del informe es que ya tenemos más certezas y más cifras exactas sobre qué fue lo que pasó. Y claro, la Contraloría tampoco es que hizo un análisis muy exhaustivo, basando técnicas específicas para verificar calidad de censos, pero lo que hizo, aplicando el sentido común, ya muestra un montón de irregularidades de las cuales muchos sospechábamos y ahora se ratifican, porque ese siempre fue el discurso del INEG, cuando uno decía, es que a mí no me censaron, solo fue a ti, es que a mi hermano tampoco, son 2 de 17 millones. A mí, por ejemplo, tampoco me censaron. Siempre había este tema de que lo que tú me dices es un caso muy sui generis porque en la base hay otra cosa. Entra la Contraloría a la base y ya encuentra que no eran casos aislados, sino que era un proceso sistemático de problemas en la consistencia del censo que ahora salen a la luz. Ahora, una vez que se ha conocido este informe por parte de la Contraloría, digamos, lo que esperamos, David, todo el mundo espera, es que se haga un trabajo absolutamente objetivo, técnico, que esto no se convierta, como siempre lo hemos dicho, en un mecanismo de persecución. Pero para que eso ocurra, digamos, tenemos que seguir confiando en las mismas instituciones que han llevado adelante procesos de persecución. Bueno, en realidad hay aquí un tema interesante. Si bien es cierto, la revisión del censo es un proceso eminentemente técnico, yo creo que estamos en un momento en que hay que tomar decisiones políticas. ¿Y a qué me refiero con esto? El censo es la base para muchas cosas en política pública. Repartición de rentas, cálculo de número de asambleístas. Lo que está pasando ahorita mismo en Esmeralda, si yo hubiese tenido una contingencia de ese tipo, con un censo tan cercano, lo primero que hubiese dicho es, díganme los datos de las zonas afectadas, exactamente cuántas personas hay, cuál es la intervención de primera línea, de segunda línea. Si no confío en esos datos, ¿cómo confío en las acciones que hago después? Y el informe de Contraloría menciona específicamente sesgos que pudieron haber afectado a segmentos específicos de la población, específicamente el caso afroecuatoriano. Entonces, hay cosas ahí bastante, digamos, locas, si se puede decir de alguna forma, como que le cambiaron la autoidentificación étnica a 31.369 menores que sí tenían la declaración de autoidentificación étnica por parte de los padres. Y simplemente por aplicación de un algoritmo dijeron, no, estos 32.000 niños más o menos les voy a cambiar. 32.000. Por poner solo uno de los casos que se mencionan ahí. Y el informe de Contraloría dice, y se demostró que esos sesgos se aplicaron con especial énfasis en la autoidentificación étnica en población afroecuatoriana.
Ahora, ¿se pueden confiar con todos estos antecedentes y ahora este informe de la Contraloría que dice que sigue haciendo análisis y que va a observar los contratos, la terminación de los contratos, etcétera, etcétera? ¿Se puede confiar en las cifras de este censo? Por eso es que mencionaba que lo siguiente que hay que hacer con el censo es más político que técnico. ¿A qué me refiero con esto? Ya tenemos una visión técnica de que el censo tiene problemas, de que ya pudiendo entrar a la base de datos, ya se ven estos problemas. La primera decisión que hay que tomar, para hacer una metáfora, si yo tengo un pan con moho y veo ciertas partes con moho, ¿saco las partes con moho y me como el resto o boto todo el pan? Y en este caso, ¿botamos todo el pan o sacamos la parte como...? Muy buena pregunta. Evidentemente, una vez que se tienen estos indicios por parte de la Contraloría, habrá que empezar por parte del INEC. Menos mal las personas que hicieron esto ya no están en la institución y probablemente se pueda plantear un proceso de revisión técnica, pues las personas que están ahí ahora son personas técnicas. Pero esperamos que puedan revisar el resto del pan para ver si el resto del pan está comible o definitivamente el pan hay que botar. Pero David, las personas que están ahora si son de carrera, formaron parte del proceso anterior y tendrán que asumir también la responsabilidad. Hay una nueva autoridad que es completamente ajena al INE, Eva María Mera, que digamos es la primera mujer en 49 años directora, y pues tenemos la fe que ella pueda intervenir y de alguna forma ver si esto tiene solución. ¿Es técnica? Es doctora en demografía y fue ingeniera en estadística por parte del ESPOL. Entonces es una persona técnica la que está ahorita. Pero el problema es que ahorita no se vuelve técnico sino político. Porque la decisión de decir si el pan lo voto o le saco las partes como es una decisión eminentemente política. ¿Por qué? Primero, porque el censo se hizo con recursos públicos y de deuda. Una deuda de $85 millones con el Banco Mundial. La pregunta es, si yo voto eso, el pan, ¿quién se hace cargo de los $85 millones que aún estamos pagando para ese tema? Tiene una implicación. El INEC anunció el 26 de julio del 2023 que iba a hacer una auditoría independiente con el UNFPE y con la CELADE. Si se hizo, ¿por qué esa auditoría no remarcó estos temas? ¿Dónde están esos resultados de auditoría? Recordemos también que el INEC es adscrito a la Presidencia de la República. Claro. Fue una medida, la cual yo personalmente no estoy de acuerdo, tomada en el gobierno de Moreno, donde básicamente el jefe del INEC es el presidente. Entonces, antes podíamos decir, no ha de ser, solo fue Alexis que no le censaron. Ok, ahorita que tenemos certezas, tengo que tomar una decisión política. Pero ¿el censo vale o no vale? Exacto, el problema es que con esos datos se planifican las cosas. Correcto. ¿Cómo planificamos sobre datos que no son correctos? Primero, ¿el censo vale o no vale? Segundo, ¿lo sigo utilizando para las decisiones de política pública? Tercero, ¿qué voy a hacer si dejo un hueco en eso? Voy a hacer un nuevo censo, voy a hacer un conteo poblacional, que es una operación más pequeña en el 2025-26 para resolver los problemas, me espero al 2030. Hay muchas decisiones que se deben tomar alrededor de esto y estas decisiones, más que técnicas, son políticas. O sea, si vas a tener, digamos, ahora un nuevo gobierno, ojalá sea así, en mayo, un gobierno que, por ejemplo, priorice la planificación. Si tú crees en la planificación, vas a necesitar información absolutamente certera, confiable. Y esa información no te la da el censo que hizo el gobierno de Lasso. Entonces, vas a tener que nuevamente invertir en un nuevo censo bien hecho. Así de simple. Y la principal medida política que debe tomar ahora el gobierno es romper el silencio. ¿A qué me refiero con esto? Claro. Siempre ante los problemas del censo, miro para otro lado porque fue un caso especial particular. Ahora que ya hay certezas de que no fue un problema de que a uno no le censaron, sino que hay problemas muy fuertes de calidad de la base de datos, yo ya no puedo no decir nada, porque con esos datos estoy haciendo mi política pública. Menos aún si yo como presidente soy el jefe del INEC, porque el INEC está adscrito a la presidencia. Romper el silencio y pues si digo, tengo algún tema específico con la corrupción, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, pero ya no podemos simplemente regresar a ver otro lado y decir en el censo no pasó nada, que creo que es la principal bondad de este informe de Contraloría, el regresar ya a ver con datos que hubo un problema de calidad en el censo. Ahora, David, sobre el tema del financiamiento hay algo que a mí sí me llama poderosamente la atención, David, por cómo, digamos, estos organismos multilaterales operan a la hora de conceder los créditos, ¿no? Por lo general siempre te dan créditos para proyectos de inversión, ¿no? En este caso, ¿cómo lograron justificar el hecho de que el Banco Mundial te otorgue el crédito para hacer un censo, que no es precisamente un proyecto de inversión? Bueno, a ver... Que más bien viene a ser gasto corriente porque tienes que pagar, por ejemplo, censadores y esos son sueldos. Más bien la práctica de hacer censos
con recursos de deuda era una práctica común antes. El censo del 2001 también se hizo con un crédito del BID. El censo del 2022 se hizo con un crédito del Banco Mundial. Lo que logramos ahora, lo que se logró en el 2010 es que por primera vez, no por primera vez, pero después de 20 años, se haga con recursos propios. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Alexis. Esa información es importantísima para la planificación, para saber dónde ubicar los recursos. A la banca de inversión le interesa tener claros los datos de un país para saber cómo invierte su dinero. Eso está claro. Pero a la banca de inversión por su interés de retorno. Para los intereses nacionales es importantísimo que el censo sea, digamos, propiedad, no tenga injerencias y que sea exclusivamente para la planificación del Estado ecuatoriano. Les cuento aquí, digamos, ciertas anécdotas. Por ejemplo, el censo del 2001, que se hizo con recursos del BID en su momento, decían uno de los objetivos, o sea, levantar información que permita fortalecer la dolarización, por ejemplo. Entonces, ahí se nota que cuando yo te pongo plata para hacer un proyecto de inversión, todas las decisiones de inversión se basan en los datos y evidentemente tengo un interés monetario en esos datos. Ahora también hay otras denuncias. Ayer el exministro José Serrano hizo denuncias graves sobre que esta base de datos del censo se filtró, se vendió. Hay acusaciones graves que ha hecho el ministro Serrano. Me imagino que él tendrá evidencias a partir de eso. Entonces, creo que hay muchísima tela que cortar en esto. ¿Cuál fue el papel del Banco Mundial? Uno de las observaciones de Contraloría menciona que el sistema que más errores tuvo, el SUSO, Survey Solution, fue provisto por el Banco Mundial. Entonces yo te presto la plata, pero yo mismo te doy el sistema, y entonces viene ese trade-off. Entonces, la posición política también es esa. O sea, ¿cuál es la posición del financista? ¿Cuál es la posición del que iba a auditar? ¿Esto sirve o no sirve? Ya no puedo guardar silencio sobre esto y decir solo es a una persona que no le censaron. Ya tengo que tomar decisiones serias en el asunto. David, técnicamente hablando, a este censo que ya está hecho y que está mal hecho, de acuerdo a lo que dice la Contraloría y lo que los técnicos han expresado con meses de anticipación, ¿se puede arreglar? Técnicamente se puede arreglar, es decir, corregir lo que no se hizo bien de lo que ya está, de los resultados que ya se conocen. ¿Se puede corregir? Yo personalmente lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque si digamos estos errores, a la final del día con esto que ha mencionado la Contraloría, que a 759,000 personas con el método de BOPA se les inventó desde cero completamente la información, sumado esto a la omisión que también tuvo ahí sus triquiñuelas por parte de los antiguos directivos, llegamos casi al 10% de omisión censal. Si esa omisión estuviera, digamos, de alguna forma aleatoriamente distribuida, pues no sería un problema. Pero si afecta a territorios específicos, como ya se demostró que hay más sesgo en Guayas, más sesgo en Esmeraldas, más sesgos en Manabí, donde había problemas de seguridad, probablemente el censo va a servir para una parte y no para otra, y no puede ser así. Hay territorios que básicamente perdieron la mitad de su población y no se sabe si es un problema demográfico gigante o fueron problemas de recolección del censo. El caso de la parroquia Zumbagua. Esa parroquia, al aplicar el modelo de equidad territorial, va a recibir la mitad de los fondos que le corresponden porque perdió la mitad de la población y no sabemos si es por un problema demográfico real, que una población en 10 años pierda la mitad de su población, o por todos estos problemas de levantamiento y cambio de metodología. Entonces, mi opinión personal, y es una opinión muy personal mía, es que al pan con modo se lo bota. Y no se lo trata de rescatar. Pero algún pronunciamiento tiene que haber por parte del BID una vez que se conoce el informe de Contraloría, ¿no? Porque finalmente son recursos... Es lo que mencionaba, y eso es parte de las implicaciones políticas. El financista deberá mencionar algo sobre el buen uso de estos 85 millones de dólares que fueron pero es que él con que le paguen ya, pues que le paguen nomás, le va a preocupar que le paguen y punto. Sí, pero a la final del día, si tú pagaste por un proceso que tiene serias observaciones... ¿Dónde queda tu seriedad como país? Al menos, ¿dónde está la legitimidad del uso de esa deuda? También... vas a venir otra vez a pedirme créditos más adelante y vas a usar para hacer malas cosas. También hubo financiamiento de agencias de Naciones Unidas, de UNCA, de CELADE. ¿Qué pasó con este comité de gestión de auditoría independiente que se planteó en el 2023? Hay un montón de preguntas que tienen que hacerse, que creo que caen más en el lado de lo político, porque técnicamente lo que ha dejado claro la Contraloría es que el censo
tiene muchísimas dudas para ser considerado un censo válido. Ahora, técnicamente igual, David, los datos que arrojó este censo se utilizan para otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, o de procesos, por ejemplo, registro civil, padrón electoral o algo parecido. A ver, el censo no se utiliza para fines de padrón electoral, porque pues ahí tenemos la información exclusivamente del registro civil. Entonces, digamos que no hay relación entre los dos temas. Sin embargo, evidentemente uno espera que la información demográfica del país, del censo, guarde coherencia con el padrón electoral. Y probablemente eso es parte de las evaluaciones que se tienen que hacer al censo. Si en algún lugar el padrón dice que hay, me voy a inventar el número, 1,000 personas y el censo dice que hay 800, pues debe haber algún problema. O sea, es una fuente que sirve para cruzar. Que el censo diga, somos 13 millones de habitantes, ¿no? Y que de esos 13 millones el número de electores es, qué sé yo, me pongo un ejemplo, de 10 millones, pero resulta que terminan votando 11. Es que ya pasó. Recuerde usted que las proyecciones del censo, a partir del censo 2010, daban que la proyección aproximadamente era de 18 millones de habitantes. Y acuérdese usted que el INEC salió a decir, ya no somos 18, somos 17. Porque me di cuenta que el censo anterior, mejor dicho, las proyecciones de población a partir del censo anterior, no registraban bien los temas de crecimiento de natalidad, que es mentira, porque las proyecciones del censo del 2010 contemplaban un descenso importante de la fecundidad. Sin embargo, ¿cuál era la técnica o el modus operandi? Para justificar un dato mal hecho, en vez de decir este está mal hecho, cambiar el anterior. Pasó con la desnutrición. Acuérdese usted que el expresidente Lasso puso en su plan de gobierno que iba a bajar la desnutrición en 7 puntos. ¿Okay? Y prácticamente desapareció la desnutrición en Esmeraldas. El INEC hace la encuesta y dice que a los 2 años bajó a 3.5, exactamente la mitad. Pero no fue ese el dato que le salió. Le salía que la desnutrición inclusive había subido. Pero ¿qué es lo que hace? Recalculan la encuesta anterior para decir, no, mira, es que la encuesta anterior me dijo mal. Un recálculo de factores de expansión, un tema técnico ahí. Entonces, le bajo a esta para que se muestre una subida, no porque haya cambiado esta. Y es lo mismo que pasó con las proyecciones. Nos dijeron, teníamos el dato de 18, después nos dijeron, es mentira, es 17. ¿Para qué? Para que el indicador de omisión censal no sea tan alto y esté alrededor del 4,2%. Pero si aumento esto que encuentra la Contraloría de las 759,000 personas que fueron inventadas en la base de datos, llego tranquilamente con el 1,000,000 que ya dije que estuvo mal, más los 1,700,000 de 17 millones, ya estoy por sobre el 10%. A estándares internacionales eso es un censo que no vale. Entre otras cosas, por ejemplo, me recuerda un oyente y muy oportuno además del mensaje, hoy vamos a tener 151 asambleístas. Y ese cálculo está hecho con el censo del 2022. Y es más grave aún, porque recuerden que no solo es la foto. A partir del censo yo hago las proyecciones que van a servir de aquí hasta el 2030 para calcular cobertura de servicios básicos, para calcular todo. Modelo de equidad territorial, asambleístas. El daño que se hace al tener un censo mal hecho es que a partir de ese censo yo hago las proyecciones hasta el 2030. Entonces, el silencio del gobierno no puede traducirse en dejo el 2022 como está, porque eso significa que hasta el 2030 no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Y que en el 2030 voy a hacer un censo para ver si hay un ajuste. Entonces, creo que el informe de la Contraloría tiene que lograr el romper este silencio de las autoridades del INEC, de la presidencia del gobierno nacional y claramente decirnos a los investigadores, a todas las personas que utilizan el censo, qué vamos a hacer con ese censo. ¿Cuánto costaría realizar un censo desde cero? Usted dice que usted, en su opinión personal, es partidario de botar el pan con moho y no sacarle las partecitas dañadas y comerse el resto, porque no sabe si en alguna parte todavía está el moho. Pero ¿cuánto costaría realizar un nuevo censo? ¿En qué tiempo se podría realizar este proceso? Bueno, eso dependería de muchos factores. Primero, si volvemos a hacer un censo de derecho, como planteó el INE en el 2022, o volvemos al censo de hecho, que acuérdese usted era con estudiantes, domingo, nadie sale. El censo de hecho es mucho más barato. El de hecho. El de que congelo en un solo día porque no contrata encuestadores, etcétera, etcétera. Si hacemos un censo de hecho es mucho más barato. Otro tema también que es importante poner sobre la mesa, que probablemente la solución no necesariamente sea hacer un nuevo censo, pero sí
hacer un nuevo levantamiento reducido, que técnicamente se llama un conteo poblacional. ¿Ok? En algún momento, ahorita que estamos en el año 5, en la mitad del periodo censal, podría ser espectacular. Un conteo poblacional que bien hecho, que es una operación mucho más pequeña, mucho más barata, que me permita saber dónde estuvieron los problemas del censo y poder tener un conteo real de población por grupos de edad, por las variables más, digamos, más importantes. Evidentemente no va a poder tener toda la riqueza de información que tiene el censo, pero al menos tengo cifras un poco más reales. Esa podría ser una opción también. Entonces, si nosotros nos lanzamos a hacer como país un censo de derecho como el que hicieron ahorita con todos los temas y con todas las observaciones administrativas que tiene, pues cuesta los mismos 85 millones que le prestaron al Banco Mundial. Pero si yo digo, ok, voy a hacer un censo de hecho, puede ser más barato. Si voy a hacer un conteo poblacional, va a ser más barato. O las medidas que yo tome, pero estas ya son decisiones técnicas que tienen que tomar las nuevas autoridades del INEC. Evidentemente, yo creo que la salida tan, digamos, calladita de las anteriores autoridades probablemente tuvo que ver con esto. Ya sabían lo que se venía y listo. Pero mi responsabilidad no puede ser, bueno, hicieron mal, ándate por atrás, no pasa nada. Las nuevas autoridades tienen la responsabilidad de decirle al país esto y también recuperar la credibilidad de una institución como el INEC. El INEC es una institución técnica que al igual que un banco basa su prestigio en la confianza. Y entonces, ahí, ¿qué tan importante es, David, que recuperar esa confianza? Que para recuperar esa confianza vuelva al esquema anterior, a no ser una oficina adscrita al Ejecutivo Bacarondelet y que pueda gozar de autonomía, entre otras cosas, no solo administrativa, sino también en cuestión de planificación, de operaciones, logística, etcétera. Eso es lo deseable. En realidad, desde muchas áreas técnicas elevamos nuestra protesta y nuestra voz cuando se dio esta adscripción a presidencia. La adscripción a Semplades no le daba tampoco autonomía a Semplades de ese tiempo. Sin embargo, por lo menos lo adscribía a un organismo de planificación que tenía una lógica más técnica, pues, nada más político que la presidencia. Si querían hacerlo más político, solo faltaba que le adscriban a la asamblea. Entonces, digamos, eso iba en detrimento. Ahora, claro, evidentemente la autonomía puede ser una salida importante siempre y cuando esa autonomía no haga de que la base se vuelva privada, porque la base de datos del censo es un activo extremadamente valioso en términos de la riqueza de información, en términos de los peligros que representa que caigan en malas manos. Hubieron filtraciones en la dark web de que esa base se había filtrado, tampoco dijeron absolutamente nada sobre ese asunto. Entonces, al tener autonomía, y una autonomía que se entienda más privada que pública, el que ese activo tan importante esté en manos exclusivamente privadas, no respondiendo a las necesidades de planificación, también es un riesgo importante. Evidentemente, adscribirlo a la presidencia no es una buena idea. Evidentemente, y creo que más allá de controlar la información, David, más allá de, pretender controlar información, no quiero que me saques de cuánto ha crecido la pobreza en mi administración, ya. ¿Qué otros objetivos políticos perseguía un gobierno como el de Moreno tomando ese tipo de decisiones? Digamos, entendiendo también que, por ejemplo, eliminó el Ministerio de Justicia, el Coordinador de Seguridad, el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, y que pretendían reducir el tamaño del Estado a la máxima expresión y dejándonos de este desastre. Pero, ¿qué otros objetivos tenía? Bueno, es que la base del censo se puede usar para un montón de cosas. O sea, la base del censo tranquilamente te puede servir para diseñar una campaña política con ventaja al conocer tan en detalle las lógicas del territorio a nivel de manzana, a nivel inclusive de casas. Entonces, hay muchas ventajas competitivas al hacer mal uso de una base de datos como la del censo, porque ahí está básicamente toda la población. Tú puedes hacer una campaña electoral casi que personalizada casa por casa con los datos del censo. Claro. O sea, hasta ese punto podrías llegar si lo quieres explotar desde el punto de vista político. Desde el punto de vista comercial, obviamente, pues, si yo puedo saber al detalle si en esa casa hay o no una persona de mi perfil de consumidor, claro que tiene una riqueza espectacular, pero ese no es el fin del censo. Y el que esa base pueda ser mal utilizada, el que esa base pueda tener usos distintos al de la planificación, al de
calcular la cobertura de servicios públicos, etcétera. Creo que es lo que se buscaba al acercar tanto el INEC al poder político. Para finalizar, David, si está mal hecho el censo se utiliza, o esos datos que arroja el censo se utilizan para calcular, por ejemplo, otros indicadores como pobreza, como empleo, desempleo, o no tiene nada que ver. El censo sirve para diseñar el marco de muestra para las encuestas que miden eso. Obviamente, si el censo tiene sesgos, las muestras que diseñamos para medir empleo, pobreza y todo lo demás van a tener un sesgo. Por ejemplo, es claro que muchos organizaciones de afroecuatorianos lo han dicho, o sea, con el pueblo afroecuatoriano prácticamente se hizo un genocidio estadístico al eliminarlo como se lo eliminó, y las evidencias de Contraloría apuntan precisamente hacia eso. Eso quiere decir que cuando yo mida pobreza, cuando yo mida empleo, ese grupo poblacional va a estar subrepresentado. Y claro, también hay un incentivo perverso. Si ese grupo es el más vulnerable y no mido tanta pobreza ahí, pues los indicadores tampoco es que se mueven mucho, ¿no? Claro. Entonces, hay todo un gran problema. O sea, a veces la ciudadanía tiene que entender esto. O sea, el censo no es algo alejado de las personas, un tema eminentemente técnico. El censo depende de las rentas que le asignan a tu lugar cantón, donde vives, afecta a los asambleístas que eliges, afecta cómo se miden los indicadores que utilizas para absolutamente todo. Y creo que es importante mantener esa discusión. Y otra pregunta también clave acá es saber, digamos, gobernaba un banquero en esa época, ¿a dónde fueron a parar las bases de datos también, ¿no? Bueno, es que, como decía hace un momentito, la riqueza que tiene el censo, si yo quiero explotarla desde el punto de vista comercial, financiero, las posibilidades son infinitas. Ojalá las denuncias que ha hecho el ministro Serrano no sean ciertas y esas bases no hayan salido como salieron. Porque hasta el número de teléfono entiendo que pedían esta vez, ¿no? Se pedía la cédula, con esta lógica del censo por WhatsApp, pedían los números de teléfono, hay información sensible. Pero gravísimo, más aún, de que hayan cambiado las respuestas de las personas. O sea, a estos 31,000 niños que le hicieron este tema de la etnia heredada. Si yo soy una madre afroecuatoriana, de apellido me voy a inventar, Herrera Cangá, tuve mis hijos con un señor Maldonado, yo declaré a mis hijos como afroecuatorianos porque esa era mi potestad en el censo. El algoritmo, usted es Maldonado Herrera, usted no es afroecuatoriano, y les cambió a 31,000 niños. Hasta ese nivel llegamos en los problemas que hubo en el censo. Qué interesante. Muchísimas gracias, David, por explicarnos ese tema y por comentar del mismo con nosotros. David Vera, integrante del Observatorio del Censo 2022 y exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, que ha estado con nosotros 8:45.